Muy buenas. A continuación le presento la ponencia titulada Impacto de la generación de residuos sólidos de maderas en los procesos de producción en clúster de muebles Sila en Galapa. Esta investigación fue realizada por la doctora Elcira Solano Benavides, el doctor Andrés Villanoy Vitola y el magíster Nelson Alambete, Universidad del Atlántico, Colombia, 2023. El problema de la investigación se basa que en el sector de fabricación de muebles de madera es altamente competitivo, un papel importante de las micro, pequeñas y medianas empresas y una demanda principalmente interna. Asimismo, la producción de madera y muebles es uno de los subsectores económicos más contaminantes debido a la generación de residuos sólidos y emisiones de material particulado, especialmente por pinturas y solventes. Estas emisiones afectan negativamente la calidad del aire, el suelo, el agua y la salud de los trabajadores. Es así que estudios previos han destacado la preocupación por los impactos ambientales y de salud asociados a esta industria. De mismo modo, la industria del mueble genera residuos como polvo, acerrín, viruta y recortes de madera, los cuales se generan principalmente durante las operaciones de dimensionado y mecanizado de la madera, lo que conlleva pérdida de eficiencia y altos costos. La evaluación de la generación de residuos en la producción de muebles de madera se realiza utilizando el método de análisis de ciclo de vida, el cual se emplea a nivel internacional para analizar procesos industriales de madera y otros elementos. Existe un porcentaje significativo de madera sobrante que no se utiliza en el proceso de producción. Varios estudios han abordado la generación de residuos en la industria del mueble utilizando este enfoque. Desde el punto de vista de la justificación teórica y metodológica, encontramos que en el presente proyecto es importante porque tiene en cuenta el impacto de cada proceso de producción en la fabricación de muebles de madera, medida desde la teoría de la economía ambiental y la evaluación de impacto ambiental, mediante la cointegración de métodos cuantitativos de valoración dinámico con el análisis de ciclo de vida. Estos métodos permiten tener visión realista del problema de la generación de residuos sólidos y sus afectaciones ambientales. Desde el punto de vista de la justificación social, el proyecto es importante porque tiene en cuenta que la población de estudio se basa en 5 empresas fabricantes de muebles de madera que se encuentran en el clúster de muebles Sila, en el municipio de Galapa, en el departamento del Atlántico. Estas 5 empresas generan cerca de 300 empleos de manera directa. Por ello, el presente proyecto permitirá obtener resultados que servirán a las empresas crear estrategias para la reducción y aprovechamiento de los residuos sólidos. El objetivo general es analizar el impacto de la generación de residuos sólidos de madera en los procesos de producción en el clúster de muebles Sila en Galapa. Los objetivos específicos están dados en, primero, describir la afectación ambiental de los procesos de producción de muebles de clúster de muebles Sila en Galapa, Atlántico, mediante análisis de ciclo de vida. Dos, estimar el impacto de la generación de residuos sólidos de madera en los procesos de producción en el clúster de muebles Sila en Galapa, Atlántico, mediante un modelo panel data. Dentro de los antecedentes de esta investigación encontramos estudios realizados por Asprilla, 2014, en su trabajo titulado Análisis de los impactos ambientales que produce una empresa de muebles, cuyo objetivo es analizar las actividades del ciclo productivo y el impacto ambiental de una empresa de muebles de madera para la identificación de los aspectos significativos en los productos o servicios, cuya metodología fue documental, exploratorio por medio de un análisis de ciclo de vida y la evaluación de los impactos ambientales. Para ello se aplicó la metodología de Vicente Conesa y la matriz de Leopold. Los principales resultados fueron que en el análisis de ciclo productivo de las empresas de muebles se identificó que la madera es el principal insumo utilizado, junto con otros materiales como tintes, barnices y pinturas. La evaluación ambiental utilizó la matriz de Leopold y Vicente Conesa, donde reveló que las acciones de acabados y pinturas de muebles tienen el mayor impacto ambiental y magnitud de efectos sobre el medio ambiente. Igualmente encontramos la investigación realizada por Suter, Stonby y Helweg, 2017, el cual tiene en cuenta los impactos del ciclo de vida y beneficios de la madera a lo largo de la cadena de valor, el caso de Suiza.
cuyo objetivo es aumentar el conocimiento de los efectos ambientales del uso de la madera mediante el análisis de la cadena de valor de todos los productos de madera producidos o consumidos en Suiza. La metodología fue análisis de flujo de materiales a través del uso actual de la madera en Suiza basado en la evaluación del ciclo de vida. Los principales resultados fueron que el uso de madera en la cadena de valor genera un impacto ambiental positivo, en promedio 0.5 toneladas de dióxido de carbono equivalente por metro cúbico de madera utilizada especialmente cuando se sustituye en la producción de calor convencional. De igual manera, encontramos la investigación realizada por Wenker, Ritter y Rutter en 2018 en su trabajo titulado Un enfoque metódico para la evaluación sistemática del ciclo de vida, cuyo objetivo es proponer un método para el análisis de ciclos de vida sistemático de muebles de producción industrial que fusiona el enfoque de arriba hacia abajo y el enfoque de abajo hacia arriba, cuya metodología es cualitativa mediante un estudio de casos dentro de la industria de muebles alemana, aplicando el método de cuna a puerta con opciones. Dentro de los principales resultados fueron que la fabricación de productos de acabados de madera y metal, así como la demanda de energía eléctrica en la fabricación de muebles, representa una parte notable de los impactos ambientales. El diseño metodológico de esta investigación que estamos esbozando nos indica que la metodología de la investigación tiene un enfoque cuantitativo. El tipo de investigación es descriptiva y explicativa, donde analiza el impacto de la generación de residuos sólidos de madera en los procesos de producción en el clúster de muebles Sila en Galápagos. La herramienta utilizada en la investigación es el análisis de ciclo de vida. Esta metodología se desarrolló en 3 etapas. En la primera etapa del análisis de ciclo de vida se establece la finalidad y objetivo del estudio. En la segunda se establecen las entradas y salidas de factores de producción mensuales de cada etapa del proceso de producción de muebles de madera. Y en la tercera etapa corresponde a la evaluación o impacto ambiental del proceso de fabricación de muebles de madera. Para ello se utiliza la metodología de evaluación de la matriz de Leopold. Como le venía comentando anteriormente, la población de estudio tuvo en cuenta 5 empresas. En la empresa número 1, haciendo una identificación de cada una de ellas, encontramos que la empresa número 1 fue constituida como sociedad anónima y se dedica a la fabricación de productos de madera, corchos, cesterías, espartería y piezas de madera para ser ensamblados o armados en otras fábricas. Esta empresa se especializa en piezas de muebles de sala y de decoración. La empresa cuenta con 38 empleados, 35 trabajan en los talleres y 13 en el área administrativa. Su proceso de ciclo de vida tiene como entrada las tablas de madera, de roble y de cedro. La salida del proceso de producción son los muebles de madera en piezas. La empresa 2 fue constituida como sociedad por acciones simplificadas y se dedica a la fabricación de artículos de corchos, cestería, esparterías y se especializa en muebles de sala. La empresa cuenta con 44 empleados, 40 trabajan en los talleres y 4 en el área administrativa. Su proceso de ciclo de vida se divide en 2. El primero representa el 80% de la producción. Este proceso tiene 9 subprocesos. La salida del proceso de producción es el mueble de madera para el amoblado y el acabado. El segundo proceso es la fabricación de algunos muebles como sillas de comedor y representa el 20% de la producción y consiste en la entrada de muebles de madera en piezas sin armar, seguido de 3 subprocesos de producción. La salida consiste en el mueble de madera armado para amoblado y acabados. La empresa número 3 fue constituida como sociedad por acciones simplificadas y se dedica a la fabricación de muebles. La empresa se especializa en muebles de sala y de dormitorio. Esta cuenta con 43 empleados, 35 trabajan en los talleres y 8 en el área administrativa. Su proceso de ciclo de vida tiene como entrada las tablas de madera, de roble y cedro. La empresa número 4. Esta empresa fue constituida como sociedad por acciones simplificadas y se dedica a la fabricación de muebles de madera. La empresa se especializa en muebles de sala.
Su proceso de ciclo de vida tiene tres procesos, como se muestra a continuación. En el primer proceso mostramos que las entradas son las tablas de madera de roble y las salidas son los muebles en madera para moblado y acabados. El segundo proceso, las entradas son tableros derivados de madera en piezas y las salidas son los muebles en madera para moblado y acabados. En el proceso 3 encontramos que las entradas son los muebles de madera en piezas y las salidas son los muebles en madera para moblado y acabados. Y la empresa número 5 fue constituida como sociedad por acciones simplificada y se dedica a la fabricación de muebles y se especializa en muebles de sala, cuenta con 45 empleados, 35 trabajan en los talleres y 10 en el área administrativa. Su proceso de ciclo de vida se divide en dos procesos. El primero tiene como entrada tablas de madera maciza de roble y representa el 40%. El segundo proceso utiliza como entrada muebles de madera en piezas y representa el 60% de la producción. Resultados. Los resultados que generaron esta investigación están dados a través de la afectación ambiental y productiva de los procesos de producción de muebles en la generación de residuos sólidos de madera en la fabricación de muebles en Galapa, Atlántico. En esta parte se presenta la medición del impacto ambiental en los procesos de producción de las 5 empresas estudiadas en términos de magnitud y en términos de importancia. Desde el punto de vista de la magnitud se tuvo en cuenta los elementos como fueron los siguientes: la flora, la fauna, las fuentes hídricas, el aire, la atmósfera, la tierra y la población. Y en el componente de importancia se tuvieron en cuenta los elementos: emisión de partículas, transporte de electricidad, ocupación del territorio, la biodiversidad, el ruido, el impacto visual y la utilización de recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Dentro de esta investigación se utilizó la matriz de Leopold. Esta está diseñada para medir el impacto ambiental que genera una empresa, dentro del cual se tiene en cuenta el componente de magnitud, donde califica la escala en una valoración objetiva del impacto generado. Y el componente de importancia, cuál es la evaluación de las consecuencias que genera el impacto generado. Tiene en cuenta que este trabajo está centrado en 5 empresas del departamento del Atlántico. En la siguiente tabla se muestra la calificación de magnitud e importancia teniendo en cuenta la matriz de Leopold a partir de los siguientes criterios de evaluación. Desde el punto de vista del componente de magnitud, se tienen en cuenta los elementos de intensidad y alteración. Donde la intensidad es baja y la alteración es baja, la calificación es de -1. Y cuando la intensidad es alta y la magnitud es alta, la calificación es -6. Se colocan valores negativos porque estamos hablando de la afectación. A mayor intensidad y a mayor magnitud, la calificación va a ser de 6. Y desde el punto de vista del componente de la importancia, cuando la duración es baja y la influencia es baja, la calificación va a ser de -1. Y cuando la duración de la importancia es alta y la influencia de ese impacto es alta, la calificación va a ser de -6. A continuación se muestra el impacto de la magnitud de cada uno de los componentes en el medio ambiente de los procesos de producción en clústeres de muebles de madera. Ahí tenemos en cuenta, como le mencioné anteriormente, dentro del componente de la magnitud se tienen en cuenta los elementos fuentes hídricas, el aire, la atmósfera, la tierra y la población. Desde el punto de vista de la fuente hídrica, hace referencia a la medición de la magnitud de los factores ambientales en las fuentes hídricas y hace referencia además al suministro del agua potable y las afluencias con los ríos cercanos a las empresas objeto de estudio. Asimismo, estudiamos elementos como el aire, que tiene en cuenta
la medición de la magnitud de los factores ambientales del aire que permite medir los efectos contaminantes de la empresa a través de los riesgos de las infecciones respiratorias. Desde el punto de vista de la atmósfera, se tiene en cuenta la medición de la magnitud de los factores ambientales que permite medir la afectación en la capa de gases de la Tierra, producto de la generación de residuos sólidos. Desde el punto de vista de la Tierra, hace referencia a la amenaza que se puede enfrentar el medio ambiente, ya que afecta al momento de las cosechas, los cambios climáticos. Y desde el punto de vista de la población, referente a la medición de la magnitud de los factores ambientales de la población con respecto a los residuos sólidos, es grande porque implica problemas de salud, enfermedades generadas por la mala utilización del aire y residuos, la estética y muchas variables más que se midieron anteriormente. Como podemos mostrar a continuación, en la siguiente tabla se muestra el ambiente afectado por la generación de residuos sólidos en la magnitud de afectación para la matriz de Lockwood. En este sentido, tenemos las 5 empresas objeto de estudio desde el punto de vista de la magnitud de afectación en cada uno de los elementos del componente de magnitud y podemos evidenciar que la intensidad de la flora y fauna es baja, mientras que la fuente hídrica es baja, el aire es media, la atmósfera es media, la tierra es media y la población cercana tiene una calificación de media. La alteración de la flora y fauna se considera que en las 5 empresas es baja, la fuente hídrica es baja, el aire es alta, la atmósfera es alta, la tierra es baja y la población cercana es baja. Entonces allí estaba mirando todo lo que tiene que ver la afectación generada por los residuos sólidos en cada uno de estos elementos. Desde el punto de vista del componente de la importancia y el impacto generado en el medio ambiente en la generación de residuos sólidos de los procesos de producción en el clúster de muebles de madera Sila, se tiene en cuenta los elementos relacionados con las emisiones de partículas que generan esos residuos sólidos, la ocupación del territorio, la biodiversidad, el ruido, el impacto visual, la utilización de recursos naturales renovables y la utilización de recursos naturales no renovables. Entonces allí, en este componente, se tiene en cuenta el análisis de estos 8 elementos. Y en la siguiente tabla se muestran los resultados de la importancia y el impacto en el medio ambiente en la generación de residuos sólidos. El impacto generado tiene en cuenta la matriz de Lockwood. Entonces encontramos que dentro de las 5 empresas estudiadas y cruzadas con los 8 elementos del componente de importancia, se puede evidenciar que la duración de las emisiones de partículas es media, la ocupación del territorio es media, la biodiversidad, una duración media, el ruido media, el impacto visual, una duración baja, la utilización de recursos naturales renovables media, la utilización de recursos renovables, la utilización de recursos no renovables es media. Y la influencia, el caso de las emisiones de partículas es alta y la utilización de recursos no renovables es baja. Muchas gracias